Manuel, te correspondió, ahora que mencionas el antiguo código y el nuevo, vivir ese momento de descrédito del anterior, como ahora también el descrédito del Código Penal. Cada vez que yo escucho que era viejo, eso me atormenta. Porque lo viejo no sirve. Exacto, y lo que pasa es que se necesitan nuevos tipos penales, porque sin la tipificación no hay infracción, pero eso es. ¿Qué te parece el cambio en cuanto a la presunción de inocencia? Sobre todo con los casos que tienen tiznes políticos. Vamos a decirlo, aquí es un deporte decir fulano es culpable. A mí no me importa que el abogado diga que no, o a mí no me importa que existan justificaciones o causas de excusa, sino que aquí llegamos al proceso penal con una condena encima. Entonces tú dices, ¿y dónde está esa legión de garantistas y de defensores de principios fundamentales? ¿Qué te parece eso? Me parece que lo que hay es una invasión de muchos abogados que están ejerciendo en algunas materias que no las manejan. Y creo que el problema del colegio de abogados se representa en muchas de estas cosas. ¿Por qué? Porque en la medida que el colegio de abogados ha desaparecido como institución que respalda al abogado, en esa misma medida el abogado ha quedado un poco solo y sin apoyo, por lo menos moral, en el sentido de que alguien lo debe defender. Yo creo que hay mucha irresponsabilidad de parte de nosotros, de los abogados, porque la autoridad tiene un límite al momento de hacer imputaciones. Y la autoridad entonces, en un rejuego entre buscar justicia y un comportamiento político más que de buscar justicia, esas garantías que la predica 24/7, pero que la violenta 48 veces más, el doble. Los abogados ahí no hemos jugado el papel que tenemos que jugar, porque la autoridad está para perseguir la criminalidad y el delito, pero eso no significa que la autoridad en ese tránsito, en ese celo excesivo, violente la ley. Entonces, cuando la autoridad violenta la ley, somos los abogados que tenemos que acudir a los recursos, a los instrumentos que se tiene para someter a esa autoridad al cauce de la ley. Entonces, aquí yo creo que los abogados hemos sido muy responsables porque hay una especie de maridaje entre abogados por prebendas que se circulan por debajo de la mesa y por encima de la mesa. Y entonces los abogados muchas veces en esas conciliaciones soterradas, dejamos pasar cosas y le dejamos pasar las cosas a las autoridades. El abogado tiene que ser odioso frente a la autoridad, y tiene que exigirle a la autoridad que se someta al cauce de la ley, porque si la autoridad que está para perseguir que la ley se cumpla es el primero en cumplirla, entonces vivimos en un caos y en un desorden. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en la República Dominicana, sobre todo con el Código de Procedimiento, con el Código de Procesal Penal, es donde más lamentablemente ha ocurrido eso. Antes no era difícil que tú veas un abogado sometiendo a un juez, porque había como una especie de institucionalidad. Había un espacio donde el abogado podía ir a reclamar, pero resulta que ahora la creación de instituciones que el fin era tratar de que haya una mayor, digamos, independencia entre una y otra y una mayor protección de las garantías, pero resulta que la autoridad máxima entonces maneja todo el resto de la autoridad hacia abajo, y muchas veces cuando quien viola la ley es la autoridad arriba y tú tienes que ir a ese intermedio acusando a esa autoridad, sencillamente que no va a pasar nada, se burlan de ti. Entonces es por eso que ese principio de inocencia aquí ha caído en saco roto, lamentablemente, porque el político es el que más ha generado eso, pensando que cuando rompe ese principio de inocencia
logra algún tipo de beneficio político, pero se olvida que en un momento determinado puede ser su propia inocencia la que entonces caiga en esa desgracia y no tenga la calidad moral para entonces exigir que a él se le proteja en ese principio de inocencia. Desgraciadamente, eso está pasando y creo que los abogados tenemos una gran cuota de responsabilidad de permitirle a esa autoridad persecutora que eso siga ocurriendo, que no es más que un acto de prevaricación, que es una violación a la ley de parte de la autoridad. Hubo un tiempo, doctor Sierra, sin escuela de la judicatura, sin formación para jueces y fiscales, que cuando un abogado iba a una cámara o visitaba un despacho de un fiscal, sentía respeto por esa persona. Era aquella época de servidores judiciales posiblemente formados durante la era, después durante otras épocas oscuras, pero había una especie de, usted lo está diciendo de alguna manera, de reverencia frente a esos personajes. Cuando regresemos, vamos a hablar ahora de qué pasa con la fortaleza de jueces y fiscales, sobre todo en el día a día, porque también, Manuel Sierra, hablamos de los casos famosillos, de los casos que involucran la emoción del público, pero hay un día a día judicial y un día a día del Ministerio Público que merecen la evaluación, sobre todo porque en ocasiones vemos hasta ciertas actitudes de miedo, de cobardía en los servidores judiciales. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.